Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Cuando lo tengas vas a decir un fuerte amén. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Voy a tratar de ser lo más breve hoy, porque hay una administración de Dios en esta tarde, en esta noche. Nos ponemos de pies para reverenciar la palabra y leemos en el nombre de los tres grandes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Usted dice amén. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Versículo 16, nuevamente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó y entró y pasó la noche. Padre, gracias por tu palabra. Recibe toda la honra en esta tarde. Háblanos a través de ella. Ministranos a través de ella. En el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios arriba. Y con una sonrisa usted puede tomar asiento, porque Dios nos va a hablar en los próximos minutos. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Son bienvenidos todos los que nos estén visitando en esta hermosa tarde. Son bienvenidos a su iglesia. Hola, Espíritu Santo. Son bienvenidos todas las personas que nos están viendo a través de las pantallas de cualquiera de las redes sociales. Son bienvenidas. Sin lugar a dudas, Dios va a hablarte a usted también desde su casa, desde cualquier sitio, su oficina, desde su lugar de trabajo, desde cualquier lugar que nos esté viendo, y también desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora. No fue casualidad de que te hayas quedado viendo este video o este mensaje. No es casualidad. En Dios no hay casualidades. Hoy Dios tiene una palabra para ti. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 16. Mantenga nuestra Biblia abierta en ese libro. Diga conmigo: hay veces que Dios va a decir no. Dígalo otra vez. Dígalo otra vez. Hay veces que Dios va a decir no. Creo que hace un tiempo acá hablamos sobre esta palabra y hablábamos sobre el no de Dios, y creo que lo discutimos también en una actividad que tuvimos acá en la iglesia. Hoy el Señor volvió a colocar esta palabra en mi corazón. Es una palabra que Dios le dio a mi esposa, y esta palabra que Dios le dio a ella, hoy el Señor me permite dársela a ustedes. Dígale al que está a su lado: Dios va a hablarte esta noche. Dígale otra vez: Dios va a hablarte esta noche. Dice la Biblia que David oró a Dios por una necesidad que tenía. David tenía una necesidad, y era que su hijo estaba muy enfermo. Su hijo estaba pero muy enfermo. Era un niño pequeño. No les voy a contar las antesalas a ese acontecimiento, porque no sería el tema, sino lo que pasó desde ese punto en adelante.
su hijo. Su hijo estaba delicado de salud. Estaba teniendo una crisis terrible. David no quería hablar con nadie. David se encerró en su cuarto, en su aposento, y no quería saber de nada ni de nadie a causa de la preocupación que tenía por su hijo. Como todo padre, estaba preocupado, estaba ansioso y le rogaba a Dios un milagro. En la historia que leímos hace un momento, David, dice la escritura que David oró a Dios, rogó a Dios, ayunó, entró en el lugar secreto, tuvo intimidad en el lugar secreto con Dios y pasó toda la noche acostado pidiéndole a Dios un milagro. Usted está aquí conmigo. Toda una noche acostado, no dormido. Estaba acostado en sinónimo de sacrificio, rogándole a Dios un milagro. David no tenía un día, ni 2 días, ni 3 días pidiéndole a Dios un milagro para su hijo. David tenía mucho tiempo rogándole al Padre que sanara a su hijo. Y estaba desesperado. Señor, sánalo. Ya no hallaba, rogaba, lloraba. Estaba preocupado, desesperado. Le decía, Señor, sánalo. Ayunó. Se metió tal vez días de ayuno. Oró. Se humilló. Y lo único que le decía a Dios, sana a mi hijo. Y más adelante, lo que leímos ahora, dice la Biblia que mientras David estaba rodeado de ancianos, de hombres que eran servidores de él, y se enteraron ellos que el niño había muerto, ellos no sabían cómo decirle al rey. Y ellos decían, si el niño estando vivo, enfermo, pero vivo, no quería hablar con nosotros, estaba mal. ¿Cómo ahora se va a poner si le decimos que su hijo murió? Y viendo David que ellos hablaban, él entendió y preguntó, ¿ha muerto mi hijo? Y los ancianos le responden, le dicen, Señor, sí, tu hijo ha muerto. Si le seguimos leyendo los versículos siguientes, encontramos que David entró en una recesión en su vida tan terrible que en los versículos siguientes vemos que David no quería comer pan, no quería comer nada, no comió. Dice la Biblia en el 20, dice, y después vino a su casa y pidió y pusieron pan y comió. Oiga, y comió. Anteriormente no comía. Entró en una recesión tan terrible por la enfermedad de su hijo que no quería comer, no quería saber nada, solo quería el milagro. Pero cuando él escucha la noticia y le dicen, sí, tu hijo ha muerto, él entendió. Y pareciera contradictorio y dijéramos, pero es extraño, debería ser lo contrario. Dice la Biblia que entró a su lugar, verso 20, comió, pusieron pan y comió, entró a su casa, se lavó, se ungió y se levantó de la tierra. ¿Usted está aquí conmigo? Ahora, ¿qué pasaba ahora con David? Lo normal era que se abatiera y se pusiera peor. Pero David entendió la respuesta de Dios, aún cuando no era de su agrado. ¿Usted está aquí conmigo? Hay veces que Dios te va a decir no
aun cuando tú esperas un sí. No estamos acostumbrados, porque nuestra humanidad no nos gusta cuando Dios responde a nuestras oraciones de manera negativa. A veces le pedimos a Dios un asunto y esperamos que Dios nos complazca. Esa es parte de nuestra humanidad. Esperamos siempre el sí de Dios y la respuesta de Dios a lo que pidamos. Pero van a haber momentos de nuestras vidas donde Dios te va a decir no. David oró, David ayunó, David vigiló, David no comía, David se desesperó. Como hombres lo vivió eso. Mas cuando Dios le dice no, David, no voy a sanar a tu hijo. Tu hijo va a morir. Tu hijo me lo llevo. Lo normal en la parte humana, lo más normal o lo más natural que cualquier humano hubiera hecho era desesperarse, gritar y no aceptarlo. Pero por algo Dios llama a David el hombre conforme a mi corazón. Por algo Dios llama a David el hombre conforme a su corazón, porque David sabía entender las respuestas de Dios. Y qué bueno es a veces entender y recibir cuando Dios da una respuesta que no nos agrada. Las personas creen que Dios no responde a las oraciones porque no entienden que Dios a veces responde de forma diferente. Diferente a lo que nosotros estamos esperando. Cuando tú entiendes que el no de Dios te bendice, cuando el no de Dios no es que sea malo Dios, o no es que Dios no te lo quiera dar, o no es que Dios no te escucha, sino es que Dios te quiere evitar un problema, te quiere librar de un peligro, o simplemente Dios tiene un propósito diferente con eso. ¿Usted está aquí conmigo? El no de Dios no es una maldición. Oiga, el no de Dios no es maldición. El no de Dios siempre nos va a bendecir. Hoy no te hablo del sí, porque siempre estamos acostumbrados a escuchar buenas prédicas o buenas predicaciones hablando de que Dios nos bendice, que Dios nos escucha, de que Dios siempre nos dice que sí. Pero cuando escuchamos una predicación como esta, donde tal vez usted le está pidiendo a Dios algo y Dios te dice no, no te lo voy a dar, y usted dice voy a ayunar por eso, ayuna. Voy a vigilar, vigila. Voy a orar, ore. Pero si Dios determina una respuesta negativa, usted puede hacer lo que usted quiera, pero la voluntad de Dios siempre va a prevalecer. Te puedes poner bravo, te puedes poner triste, puedes hacer todas las malcriadeces que quieras, puedes decirle a Dios lo que quieras, pero siempre la voluntad de Dios se va a imponer sobre la tuya, sobre la nuestra. ¿Usted está aquí conmigo? El no de Dios, el aceptar la respuesta de Dios, nos llevan a niveles de comprensión. ¿Cómo es eso? Nos llevan a niveles de entender la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios en nuestras vidas. A su nombre. Hay gente que está mal acostumbrada y siempre quieren escuchar el sí y que Dios les diga sí a todos. Y el día en que Dios dice no, se van de la iglesia, dejan de orar, dejan de leer la Biblia y se molestan con Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿quién es el afectado? ¿Dios? Dios no es el afectado. Al fin y al cabo, el afectado somos nosotros o son ese tipo de personas. Amada iglesia que me estás escuchando, Dios tiene propósitos contigo, hermosos. Dios tiene una voluntad que ya escribió.
Ya Dios tiene lo que va a hacer contigo, con los tuyos, con tu familia. Dios ya tiene todo escrito y preparado. No insistas en cosas que Dios te dice no. ¿Cuántos matrimonios hoy están destruidos? Porque es que nunca fueron la voluntad de Dios. Dios mío. ¿Cuántas familias hoy están destruidas? Porque aún en contra de la voluntad divina, hicieron cosas que no debían de hacer. En estos días yo aconsejaba a alguien y le decía a esta persona, le decía, mira, Dios se mete en todo Dios se mete, pero hay algo donde Dios dejó de meterse. Oiga acá, hay algo donde Dios dejó de meterse. ¿En qué? Dios dejó de meterse en aquellas preguntas que personas le hacen a Dios sobre quién será su esposo o quién será su esposa. ¿Usted está aquí conmigo? Dios dejó de meterse en ese asunto. ¿Por qué? Porque la vez que se metió en ese asunto, lo culparon a él. ¿Usted sabe de lo que estoy hablando? Una sola vez Dios tuvo la brillante idea de darle esposa a un hombre. Y ese hombre se llama Adán. Y le dio esposa. Y después, ya usted sabe la historia, pasó lo que pasó. ¿Y qué dijo Adán a Dios? La mujer que tú me diste. ¿Usted está aquí conmigo, iglesia? La mujer que tú le metió la culpa. Y desde ese día, Dios dijo, no más. No más. Así que esa pregunta que usted dice, Señor, esa es mi esposa, ¿será que ese es mi esposo? Usted va a pasar todo el día y todos los años preguntándole a Dios. Y Dios, estoy seguro que no se va a meter en responderte ni un sí ni un no. Esas son cosas tuyas. A su nombre, gloria. Alaba a Dios, por favor. Alábalo con alegría. Sonría, que Cristo le ama. No nada más a David le dijeron que no. Hubieron muchos hombres en la Biblia que recibieron el no de Dios. Por ejemplo, Jonás. Jonás quería otro lugar y quería irse a otro sitio. Y Dios le decía, Jonás, es allí. Y Jonás, no, yo quiero allá. Y a la final prevaleció la voluntad de Dios. Y le dijo, Dios, no, es a donde yo quiero. No pelees con Dios. Deja de pelear con Dios. Deja de cuestionarlo. Acepta su voluntad. Acepta los sí como respuesta. Y acepta los no como respuesta. Los no a veces te evitan de problemas. Dios es un padre que te ama. Y cuando el padre le dice no a un hijo y le dice, hijo, no, es por su bien. Aunque el niño lo quiera. Hay veces que quizás tenemos deseos y sueños en nuestros corazones y anhelos en nuestros corazones, pero a la final Dios dice, no es lo que tengo para ti. ¿Te va a doler? Sí. ¿Te vas a entristecer? Sí. ¿Te vas a sentir mal? Sí. Eso es parte de nuestra humanidad. Pero al fin y al cabo, acéptalo. Haz como David. Levántate. Señor, el niño murió. Levántate. Límpiate. Come y bebe. Porque al fin y al cabo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Alaba a Dios si lo vas a alabar. Esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ríndete a su voluntad. Recuerda sus promesas. Habla a tu vida de las promesas de Dios
de las promesas que Él te ha dado. Eso te hará fuerte y te ayudará. Cuando recibas un no de respuesta, repito, ríndete. Ríndete a los pies de Jesús. Es decir, acéptala. 2, recuérdale o recuerda las promesas que Él te habló. Y 3, habla a tu vida de las promesas que Él te habló. Habla creyendo que lo recibirás conforme a su voluntad. ¿Usted está aquí conmigo? Dígale que está a su lado: Dios promete bendecirte. Dígale, Dios promete cuidarte. Dígale, Dios promete defenderte. Pero aprende a aceptar la respuesta de Dios. Alguien alabe al Señor, por favor. Alguien alabe más fuerte al Señor. Si te despidieron de ese empleo, es porque hay uno mejor. Si no te dieron ese empleo, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Si no te casaste con ese hombre, es porque tiene a alguien mejor preparado para ti. Si no pudiste lograr ese sueño, es porque hay 2, 3 o 4 sueños más grandes que ese. Los sueños y las ideas de Dios son más grandes, mejores y mayores que los nuestros. Así que aprende a descansar, aprende a confiar y cree que lo que Dios diseñó para ti y para los tuyos es mucho mejor que lo que tú estás pidiendo. Es mucho mejor que lo que tú estás pidiendo. Alguien diga aleluya. Póngase de pies, por favor.